Bueno, pues nada, ante todo, nada, gracias por venir a la nueva clase y vamos a comentar. Voy a contestar algunas de las preguntas que me estaba haciendo Susana para beneficio de todos, ¿no? Entonces me comentaba que no le salía el color exactamente igual que el que tenía en la peonía. Pero lo que le he comentado es de que de momento lo importante es que sepáis entender y que entendáis cómo llevar un determinado color. En este caso estamos estudiando el color magenta, pero no es exactamente el color de la peonía, no es exactamente el magenta. Tira un poquito más hacia el amarillo, ¿vale? Es decir, tiene un punto de amarillo en el color magenta. Como habéis podido ver ¿cómo se llama? En la fórmula que llevaba el color, pues lleva un poco de amarillo. Entonces, lo importante es entender cómo llevar el color hacia la oscuridad y cómo llevar el color hacia la luz. Y eso con los ejercicios que os he dado, que he visto que Susana lo ha hecho muy bien, pues lo ha entendido. Luego puede variar un poco el tono. Es decir, si mal no recuerdo, creo que fue un pintor francés, Delacroix, no sé si habéis oído hablar de él, ¿vale? Que dijo que no importa el color que pintemos, con el cual pintemos un objeto, a condición de pintar las sombras correctamente. Y un detalle interesante es, bueno, cuando estamos hablando de pintar las sombras, en función del tipo de iluminación, las sombras van a ser de un tono o de otro, ¿no? Evidentemente. Lo que en el curso de teoría del color estoy explicando, que cuando uno pinta un objeto, no solamente pinta con el color del objeto, sino con el color complementario. ¿Por qué? Porque cada color refleja su complementario. Para comprobar esto, lo único que tiene que hacer es coger un color. Por ejemplo, imaginaos que cogéis el color azul, ¿vale? Y lo observáis durante unos segundos, ¿no? Por ejemplo, un minuto. Lo observáis fijamente sobre un fondo de color blanco. Y luego, cuando ya lleváis un minuto observándolo, apartáis la vista al fondo blanco y vais a notar que en el color, en el fondo blanco, se va a reflejar el color complementario del azul, que es el color naranja. Entonces eso hace de que cuando estamos pintando con un color, no solamente pintamos con ese color, sino con su complementario. Entonces, con relación a las sombras, lo importante es entender ese punto, porque si no, podemos pintar una cosa, por ejemplo, de cierto color, pero luego las sombras no son naturales, entonces no va a parecer realista. Y esa es la clave. ¿Cómo podemos comprobar si estamos pintando la sombra de manera correcta? Bueno, os comenté que, por ejemplo, para pintar correctamente las sombras tenemos que poner el complementario exacto. Y no vale que el complementario sea aproximado, porque entonces la sombra no va a ser exactamente igual. Claro, la pregunta que surge es cómo podemos conseguir el complementario exacto. De ahí que el ejercicio del círculo cromático sea interesante. ¿Por qué? Cuando lo estudiamos con gotas, hay que decir que muchos no tienen esta idea, ¿no?, de utilizar gotas para controlarlo. Lo quieren hacer, lo hacen en la paleta, por ejemplo, con una espátula, mezclan y cogen una cantidad de color, por ejemplo de amarillo y de azul para hacer el verde, una cantidad, ¿no? En principio, si queremos hacer exactamente lo que explico en el círculo cromático, uno tendría que coger una parte de amarillo y una parte de azul, exactamente mitad y mitad. Y entonces es como si cogiéramos 9 gotas y 9 gotas, o una gota y una gota, ¿vale? Lo que pasa es que a la hora de estudiar el color, yo digo estudiar propiamente el color para entenderlo, conviene hacerlo con las gotas. ¿Por qué? Porque de esa manera llegamos a entender, por ejemplo, las proporciones, ¿vale? Automáticamente, con la práctica, vemos un color y automáticamente podemos deducir las proporciones y casi vamos a piñón fijo, es decir, lo acertamos.
con la experiencia de hacer las pruebas y todo eso, lo que ha hecho, por ejemplo, Susana, pues llegas a aprender las proporciones que tú tienes que coger. Y luego también lo puedes aplicar cogiéndolo con una espátula. Porque coges una cantidad y luego sabes que, por ejemplo, a lo mejor para hacer el rosa, pues tienes que coger el blanco, y luego del magenta, pues no vas a coger la mitad. Ya te has acostumbrado a que tienes que coger una puntita del magenta y lo mezclas, ¿vale? Eso por un lado. Entonces, cuando ya nos acostumbramos, lo podemos hacer fácilmente. Ahora, ¿cómo podemos comprobar si el color de las sombras que hemos pintado es el correcto? Pues fijaos, hay un truco que algunos lo dicen, ¿no? En principio, cuando pintamos, siempre estamos pintando teniendo en cuenta que la luz sea blanca. La luz blanca es la luz del sol a 5500 Kelvin, ¿vale? Eso es la luz blanca. Entonces, la luz amarilla, pues es un poquito, por ejemplo, a lo mejor 3500 Kelvin, y luego la luz azulada ya es 6000 y pico. Pero normalmente la luz del sol está aproximadamente en 5500. Es decir, si ahora nosotros tenemos una bombilla, como yo la tengo aquí, por ejemplo, bien, si yo, por ejemplo, esta luz que estoy proyectando aquí es luz blanca, ¿vale? Si yo, por ejemplo, ahora proyecto mi mano sobre la imagen, a ver si se ve ahí, veis que la imagen crea una sombra, ¿lo veis? Ahí se ve la sombra que proyecta mi imagen, mi mano, ahí. Y entonces la sombra que yo pinte tendrá que ser de ese tono. Va a variar un poco si la luz es cálida o si es fría, pero normalmente eso me puede guiar. Claro, cuando yo lo proyecto en el color, por ejemplo, en el medio tono, no en la parte clara. La parte clara no funciona lo mismo, teniendo en cuenta que estamos pintando. Entonces, cuando yo lo proyecto en la parte oscura, es decir, la parte media, tiene que ser igual que la sombra que yo estoy pintando, ¿vale? Entonces eso es una prueba que podemos hacer. En una ocasión estuve exponiendo en un centro comercial y tuve que comprar unos halógenos, unas luces para iluminarlos. Entonces tenía la luz justo encima del bodegón. La luz era blanca. Lo suyo es comprar luz, un flexo o una luz que dé luz blanca, porque si no, si cogemos una luz amarilla, los colores del bodegón no van a verse naturales y la gente pues no los va a ver como son realmente. Es decir, como si los estuviéramos viendo a la luz del sol, ¿no? Bueno, del sol, no a pleno sol, sino la luz del día. Entonces yo ponía la luz, y cuando pasaba la luz delante del bodegón, entonces notaba que las sombras que yo había pintado se veían exactamente igual que la sombra que mi mano proyectaba encima de la zona que no había sombra, de los medios tonos. Entonces así comprobamos que la luz está correcta, ¿vale? Que el tono es correcto. Y eso es a consecuencia de saber exactamente el complementario exacto que va, ¿vale? No es lo mismo coger el complementario del magenta, ¿vale?, que el complementario del rojo vermellón, no es lo mismo. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Por lo tanto, yo os animo a que hagáis ejercicios, porque aunque os parezca, me refiero a ejercicios de color, porque aunque os parezca que perdéis tiempo, todo eso os ayuda a entender el color, que la clave está ahí. La mayoría de la gente que no progresa es porque no entiende el color.